Gloria a Dios. Bueno, quiero, hermano, con la ayuda del Señor, en esta oportunidad, terminar lo que empezamos a platicar el día viernes, primeramente Dios. Hay muchas cosas que nosotros podemos hablar con respecto al orden. Le explicaba que el libro de Génesis dice en su primer capítulo que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, pero el Espíritu de Dios no asentaba sobre las aguas o no asentaba sobre la tierra, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Entonces nosotros entendemos que para que el Espíritu Santo de Dios venga a morar, nosotros necesitamos primeramente ordenar, ¿ok? Pero para ordenar vamos a necesitar al Espíritu Santo, porque ninguno de nosotros puede ordenar algo si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces yo le explicaba que en el libro de los Hechos se dio algo tremendo. En el libro de los Hechos resulta que los apóstoles se dieron cuenta que habían problemas dentro de la congregación, habían problemas, hermano, serios, que ellos necesitaban arreglar. Entonces dicen los apóstoles, se reunieron. Y entonces se reunieron porque le pidieron al pueblo que escogieran dentro del pueblo 7 varones. Y lo primero que ellos pidieron era que tuviera buena reputación, buen testimonio. Pero otro de los requisitos era que fuera lleno del Espíritu Santo, porque era necesario que se ordenaran algunas cosas. Entonces yo le explicaba que encontraba por lo menos yo 7 cosas, hermano, de las cuales se encontraban en la iglesia primitiva, la iglesia del principio, que son cosas que todavía nosotros estamos batallando en este tiempo. Después de ya más de 2000 años, hermano, todavía la iglesia tiene estos problemas. Y yo solo se los voy a mencionar para que usted tenga algo de lo que pueda ir a su casa y usted empezar a investigar esto. Uno de los primeros problemas que se encontraron fue la decepción. Amén. ¿Por qué la decepción? ¿Qué es la decepción? No me quiero detener mucho, pero solo para que usted tenga un concepto de los problemas. ¿Qué es la decepción? Algo que te desilusiona. Entonces, ¿sabe que en la iglesia del principio hubo decepción, hermano? Mucha gente decepcionada. Y los apóstoles se dieron cuenta. Y yo tengo versículo bíblico para mostrarle que había decepción. Había gente decepcionada dentro de la iglesia. Pero ¿por qué se habían decepcionado? Por el desorden que había en sus vidas. Entonces, mire, una de las decepciones es, mire pues, dice la Biblia que en el principio de la iglesia primitiva, ninguno padecía necesidad. ¿Por qué no había necesidad entre los en los de la iglesia del principio? ¿Usted se recuerda, usted que ha leído? No había necesidad, porque resulta que si alguien tenía necesidad, los hermanos vendían sus propiedades, daban todo por satisfacer la necesidad del otro hermano. Eso dice la Biblia. Eso era la iglesia del principio. Entonces resulta que si yo tenía necesidad, yo no tenía que irle a pedir. Los hermanos mismos sabían que yo tenía una necesidad y ellos venían y suplían esa necesidad. Y eso ya no se ve en la iglesia de ahora, pero eso fue la iglesia del principio. Entonces, ¿qué pasó? En Hechos capítulo 5, la iglesia estaba creciendo. La iglesia estaba, hermano, en su apogeo desde Hechos capítulo 2, pero resulta que en Hechos capítulo 5 hay una historia ahí que usted puede leer que me llamó mucho la atención, porque se topó Pedro, que fue el que primero predicó. Pedro se topó con unos hermanitos de la iglesia decepcionados. Estos hermanitos se llamaban Ananías y Zafira. Estaban decepcionados. ¿Cómo así, hermano? ¿Por qué estaban decepcionados? Bueno, mire, la Biblia dice que Ananías y Zafira vendieron su propiedad. Y entonces, según lo que la iglesia en el principio hacía, era que las propiedades y todo se vendía para satisfacer las necesidades del otro, no mi necesidad, las necesidades del otro.
Pero resulta que Ananías y Zafira, usted sabe que vendieron su propiedad y ellos se quedaron con una chascada, ellos se quedaron con un poco de dinero y decidieron mentirle al Espíritu Santo. Y le dijeron al Espíritu, se pusieron de acuerdo y decirle: mira, vamos a decir que en tanto la vendimos, para que no sepan, porque entonces lo que va a pasar es que si decimos la verdad de cuánto nos costó, yo se lo estoy parafraseando, hermano, si decimos la verdad de cuánto esto nos costó, entonces nos lo van a quitar todo. Mire el pensamiento, pues, porque eso era lo que se hacía. Vendían sus propiedades y recogían para satisfacer la necesidad del que tenía. Y yo le puedo asegurar que en la iglesia del principio había mucha necesidad, había mucha gente necesitada. Entonces Ananías y Zafira dijo: no, mejor lo vamos a guardar un poquito, porque si no, cuando vendamos, resulta que como el hermano Ananías y su esposa la Zafira vendieron, entonces ahora vamos a pedirles a ellos para satisfacer la necesidad del otro. Entonces nos vamos a quedar sin nada. Ese era el pensamiento de Ananías y Zafira. ¿Por qué? ¿Por qué surgió eso? Si no era eso lo del principio. Al principio no era así. Al principio usted no ve que dice que los hermanos daban lo que podían y se quedaban con uno. Ellos vendían, ellos daban todo con tal de que el otro no tuviera necesidad, y así sucesivamente. Pero resulta que estos hermanos estaban decepcionados. ¿Por qué mucha gente hoy en la iglesia no da? Porque están decepcionados. No es el tiempo de las ofrendas, ya pasó. ¿Por qué mucha gente hoy dentro de la iglesia no da? Porque están decepcionados. ¿Decepcionados de qué? De que resulta que otro hermano les vino contando de que el pastor compró su carro último modelo, de que vaya a ver la casa del pastor tan arreglada que está ahí, y hermano, y entonces empiezan aquellos pensamientos de que el hombre, ellos están dando para el hombre, y que el hombre los agarra y el hombre hace lo que él quiere con él. Decepcionados. Entonces ya por decepción, entonces yo por eso no doy, dicen algunos, decepcionados. El decepcionado por eso no da, porque le enseñaron mal. Entonces hay gente en la iglesia decepcionada. Ese era un desorden, ese es parte de un desorden. Vale, entonces mire pues, otro desorden, la inmoralidad. Eso había en la iglesia del principio, gente inmoral. ¿Qué es la inmoralidad? ¿A quién es alguien inmoral? Hermano, ayúdeme pues, aquí ya como que le estamos hablando a niños, ¿no? Pablo decía: no, ustedes ya no deberían de ser niños, ustedes deben ser maestros. Gente depravada, gente que, mire, ay hermano, no puede ver una escoba con falda porque se le tira encima. Gente que en su mente, hermano, lo único que están pensando son cosas depravadas. Esa es una inmoralidad. Esa es una inmoralidad. Pero el otro problema eran las contiendas. Otro de los problemas era la desobediencia. Otro de los problemas, las falsas enseñanzas. Otro de los problemas, los pleitos. Otro de los problemas, los desórdenes. Y para los desórdenes, hermano, una de desorden dentro de la iglesia. Entonces, yo en empezamos el día viernes platicando acerca de eso. Y entonces yo quiero, hermano, yo no hallaba cómo titularle en esta oportunidad al mensaje, pero yo le puse de esta manera: Espíritu Santo, orden, reposo. Pensando en lo que le quiero hablar en esta oportunidad. Entonces le decía que Dios lo primero que hizo en la creación fue poner un orden. Nosotros estamos ahora en un tiempo donde el Señor vendrá a suplir. Mire qué lindo ese coro: Él suplirá, dice, mi necesidad y me ayudará en tiempo de aflicción. Pero hermano, eso es muy cierto. Dios viene para darnos a nosotros un descanso, que usted pueda descansar. Mire, yo le voy a dar un ejemplo que me llamó mucho la atención con respecto a esto, hermano.
no solamente se trata de oír esta palabra, se lo he dicho ya varias veces, no solo se trata de oírlo, sino de que usted le añada fe. Cuando nosotros vemos un pasaje en el libro de Juan, con respecto a una familia que Jesús solía visitar bastante, que estaba en Betania, usted se recuerda de esa familia, es la familia de Lázaro, era la que el Señor Jesús visitaba. Pero resulta que en la familia de Lázaro, él tenía dos hermanas. Y en las hermanitas, hermano, las dos ponían atención a lo que Dios decía. María y Marta, ¿verdad? Y la que se sentaba, mire, la que se sentaba así como usted está sentado ahora, para oír era María. Pero Marta estaba ella sirviéndole al Señor, porque lo que ella quería era agradar al Señor, le iba a hacer sus frijolitos y haciéndole su tortilla. Pero Marta oía lo que Dios decía, que aunque estaba sirviendo, que aunque estaba, hermano, aunque ella estaba ocupada en sus quehaceres, estaba oyendo. El problema de Marta no fue el que no haya oído, sino el que no haya tenido fe, que no haya creído. Porque ella oyó cuando Jesús habló con respecto a la resurrección, ¿sí o no? Sí, Marta oyó. Y le dijo, sí, yo sé que tú hablaste y que tú enseñaste que iba a haber una resurrección, pero en un tiempo futuro. Pero eso no fue lo que Jesús realmente estaba enseñándoles. Y entonces le dijo el Señor, bueno, si oíste, pues, ¿por qué no creíste? ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Entonces no solamente se trata con oír lo que se le está diciendo, sino de que usted le tenga que añadir fe a esto. El problema de Marta fue eso, que no le añadió fe. ¿Por qué María no le alegó a Jesús? ¿Por qué María no salió a brincarle, Señor, mira, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto? Esa fue Marta, porque oyó la palabra, pero no le añadió fe. Entonces Dios quiere traer reposo para su vida hoy, y Dios quiere, hermano, que usted descanse. Pero le he explicado que el descanso no quiere decir que nos vamos a sentar de brazos, no, que usted se va a sentar y todo este año usted no va a trabajar. No, usted tiene que trabajar, porque dice la Biblia, hermano, que el que no trabaja, bueno es que no coma. Usted va a trabajar, y vamos a trabajar en la obra, vamos a trabajar en lo que necesitamos trabajar. Pero Dios te estará trayendo reposo para nuestra vida. Dios estará trayendo un reposo para nosotros. Pero para que haya ese reposo de parte de Dios, entonces es un proceso. Entonces le hablaba con respecto al orden el día viernes. Y lo que me llama la atención es que, hermano, mire, esto del orden, no podemos nosotros pensar que es que vamos a ordenar de acuerdo a nuestros pensamientos. Porque le voy a explicar algo. Lo que para mí está ordenado, para usted puede ser que no esté ordenado. Mire, yo tengo en mi casa mi escritorio donde yo me siento, yo tengo ahí aquí unas cosas, aquí mi lapicero, según para mí eso está ordenado en mi escritorio. Pero resulta que de repente viene mi esposa y ella viene y dice, de acuerdo a la perspectiva de ella, eso está desordenado. Entonces viene ella y me agarra acá y me va a poner por acá, me va a guardar los cuadernos que tenía aquí, los va a meter por acá. Y después vengo yo queriendo buscar las cosas. Y para mí eso es un desorden. Entonces, no podemos pensar ordenar las cosas, de lo que le quiero hablar, de acuerdo a nuestro pensamiento, sino que debemos de dejar al Espíritu Santo de Dios, que sea Él el que ordene, el que ponga orden. Porque lo que yo esté ordenando posiblemente para usted no sea orden, y lo que usted posiblemente esté ordenando y según su criterio está en orden, para mí eso puede ser un desorden. Pero aquí el único que va a tener la razón se llama Cristo Jesús. Entonces usted y yo debemos decirle, Señor, mejor ordénalo tú, porque yo no puedo. Nosotros queremos hacer, no vamos a poder. Deje que Dios ordene. Deje que Dios ordene. Y con eso, hermano, muchas situaciones. Por eso es que no podemos creer nosotros, hermano. Mire, esto del orden no va a pasar de la noche a la mañana. Este es un proceso que va a tener que tomar lugar para que nosotros logremos alcanzar ese orden. No se puede de esa manera.
No se puede. Fíjese que conocí una familia en Edmonton, precisamente. Y yo sé que ellos van a oír esto, pero como no vamos a decir nombres, ¿verdad? Y resulta que llega el esposo, hermano, que en un tiempo el esposo estuvo haciendo lo que a él se le antojaba, la regalada gana, anduvo por aquí, por allá, pero resulta que regresó a los caminos del Señor, empezó él a predicar la palabra y a meterse con el Señor, pero que mientras él estuvo fuera, la que tuvo la rienda de la casa era la esposa. Y según ella hizo lo que él la pudo hacer porque a ella le pareció que así estaba bien y que la situación así podía marchar en su necesidad. Ella pudo hacer lo que ella quería. Pero bueno, ahora él le toca predicar, ahora él está predicando. Y él me vino a hablar conmigo. Mire, pastor, me dijo, yo tengo un problema, me dijo. El problema es que yo veo que lo que ella hizo a mí no me parece. Sí, le dije yo, pero el problema es que usted estuvo fuera. Y no queremos que las cosas de la noche a la mañana vayan a cambiar, pero una de las cosas fue la autoridad, porque ahí es donde el enemigo empieza a trabajar. ¿Quién es la autoridad según la Biblia en la casa? El varón. El varón. ¿Usted está de acuerdo conmigo? El varón. Dice la Biblia que el varón es la cabeza de la casa. Pero ¿qué si el varón no quiere hacerse cargo de la casa? Entonces, ¿sobre quién cae la autoridad? Sobre la mujer. Sobre la mujer va a caer la autoridad. Pero resulta que ahora el varón él logra entender el orden y ahora él dice, no, yo necesito tomar responsabilidad. Sí, pero eso no es de que ya vengo, yo me pongo y aquí estamos. No, eso toma un tiempo. Por eso es que nosotros necesitamos entender que el orden y las cosas que necesitamos ordenar no va a ser de la noche a la mañana. No que usted va a decir, hermano, mire, yo ya estoy ordenado. No, hermano, eso toma su tiempo. Es un proceso. Es un proceso. Entonces, regresando al testimonio de este varón, hermano, él me dijo, hable con mi esposa, me dijo, porque mire, uno de los problemas, me dijo que ella es la que quiere mandar. Yo ya estoy en la casa, yo me estoy haciendo responsable, pero ella quiere seguir mandando. Entonces le hablamos a ella y hay un problema porque ella no quería ceder la autoridad por miedo a que él volviera a fallar. Entonces se perdió toda la confianza. Entonces había que volver a ordenar desde el principio. Esto no era un problema solamente de autoridad, sino que era un problema que venía pasando ya, hermano, las desconfianzas, las intrigas, los celos, todas esas cosas que se dieron en tiempo pasado. Ahora eso hay que volverlo a ordenar. Entonces el orden es un proceso. Amén. Entonces mire estos pasajes que yo quiero mostrarle. Génesis capítulo 1 versículo 2, del cual le hablaba. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la superficie de las aguas. Segunda de Corintios. Porque temo que quizá cuando yo vaya, halle que no sois lo que deseo, decía Pablo, y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis, que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, la inmoralidad y la sensualidad que han practicado. Entonces esos son los problemas que yo le estaba mencionando. Problemas que Pablo encontró en la iglesia del principio, en Corintios. Pero algo que me llama la atención, hermano, cuando yo veía esta palabra desorden, y yo se lo quiero poner acá. Según el diccionario Vine, la palabra desorden es una palabra griega que quiere decir acatastasia. Pero entre sus significados es inestabilidad. Entonces, ¿cómo se manifiesta el desorden? ¿Cómo se manifiesta el desorden? Cuando hay inestabilidad. Mire, cuando una persona no es
estable. O pongámoslo así, cuando una persona es inestable en su trabajo, en su casa, en todo lo que hace, hermano, perdónenme, pero es una persona que anda en desorden. Porque de las primeras cosas como se manifiesta el desorden en una vida, hablando en lo espiritual, es a través de la inestabilidad. Entonces, ¿qué pasa con esto de la inestabilidad? Mire, hay personas dentro de la iglesia que en un momento, hermano, de su vida están que ya tocan el cielo, pero en otro momento usted los va a encontrar y ya están rascando el infierno. Inestables, inconstantes. Si pudiéramos buscar sinónimos de la palabra inestabilidad, eso es como consecuencia de un desorden. La palabra desorden, según el diccionario Pine, hermano, lo traduce como inestabilidad. Denota, dice, un estado de desorden, perturbación, tumulto, y se traduce en sediciones. Pero a mí me llamó la palabra inestabilidad, hermano. ¿Cómo podemos nosotros notar que hay desorden en nuestra vida? Cuando hay inestabilidad. Cuando una persona es inestable. Mire, hay gente, hermano, que empieza a hacer alguna cosa y no la termina, se va a hacer otra cosa, tampoco termina, va a agarrar otra cosa, nunca terminan nada. Son inconstantes, inestables. Eso es como consecuencia de un desorden espiritual. Pero eso lo vemos, mire, por eso le decía que esto de los desórdenes no es un tema de hoy, hermano, es un tema que Pedro tuvieron que tratar en la iglesia del principio. Pero mire los desórdenes hoy, la inestabilidad del cristiano, la inestabilidad de la gente que está dentro de las iglesias hoy. Un desorden completamente. ¿Sabe por qué? Porque son tan inestables que no les gustó aquí, agarran por allá, agarran por acá, oyen aquí, oyen por allá, hermano. Son inestables. Eso es consecuencia de un desorden. Y cuando hay desorden, permítame decirle, pero que cuando hay desorden, el Espíritu de Dios no puede posar. Y si no está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, no puede haber reposo. Eso dice la Biblia. Entonces yo tengo que ser consciente, hermano, y empezar a analizar mi vida. Cada uno de nosotros que estamos acá debemos de empezar a analizar nuestra vida y ver, hermano, cuáles son aquellas inconstancias que nosotros tenemos. No somos constantes, somos tan inestables a veces. Entonces tenemos que rogarle a Dios que venga, hermano, y que ponga orden en nuestra vida, porque yo no quiero vivir una vida inestable. La inestabilidad, la palabra catastasia. Entonces son cosas que a nosotros nos van a servir. Entonces cuando usted empiece a notar en su vida que hay, hermano, indicios de una inestabilidad en usted en cualquier ámbito de su vida, póngase a pensar o deténgase un momento para pensar y empezar a decirle al Señor y rogarle que Él ponga orden, porque ese es el resultado, ese es el producto de un desorden. Y entonces el Señor nos ha llamado a que necesitamos poner orden. Usted necesita poner orden en su vida, yo necesito poner orden. Entonces empecemos por la inestabilidad. Empecemos por ser inconstantes. Orden. Amén. Bueno, entonces empezando desde ahí, yo no quiero meterme mucho en la inestabilidad, pero se lo quería poner para que usted vea, y hermano, ¿de dónde está sacando esas cosas? Bueno, busque el diccionario bíblico, ahí dice lo que quiere decir desorden. Esa es la palabra que se usa. Entonces la inconstancia, la inestabilidad denota un estado de desorden. Entonces, como estamos tratando de identificar, no va a empezar usted a ver a su hermano que tiene a la par, no, usted véase usted mismo, porque a veces nosotros mismos, hermano, estamos siendo inestables en este asunto. Mire, el que es inestable
en una cosa, es inestable en todo. Es inestable. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Dice en Primera de Corintios capítulo 1 capítulo 11 y versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Ese era otro problema del cual Pablo estaba hablando. Entonces Pablo se dio cuenta que dentro de la iglesia, y le decía el día viernes, había este problema, eran las divisiones, hermano. Entonces si la inestabilidad es un estado, hermano, en el cual voy a testificar mi desorden, hermano, entonces yo tengo que tener cuidado, porque eso va a traer más desorden. El desorden atrae más desorden. El desorden atrae más desorden dentro de la iglesia. Y entonces necesitamos ponerle un alto a ese desorden. Pero no podemos nosotros hacerlo, porque mire, una manera, la manera que yo pueda utilizar para poner orden en alguna situación no puede ser la misma, porque cada uno de nosotros piensa diferente. Por eso es que nosotros necesitamos regresar a la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención. ¿Qué dice la Biblia que yo debo de hacer para entonces detener estos desórdenes en mi vida? Ya se lo voy a mostrar. Pero regresando a esto de las divisiones, es otro problema grande dentro de la iglesia, hermano. Es un problema tremendo. Por lo cual, hermanos, nosotros no vamos a poder reposar si no empezamos nosotros a examinar nuestra vida, nosotros, hermanos, como personas, examinarnos y ver si realmente en nosotros no está fluyendo este desorden, como lo es la división. Porque mira, aquí nos podrán ver y como dice aquel dicho, ¿verdad? Juntos. Nos pueden ver juntos, pero no revueltos. Porque una cosa es que usted esté junto, otra cosa es que usted esté revuelto. Y a veces así nos ven, ay, qué bonito, pero puede hacer que dentro de la misma congregación hayan divisiones. Y entonces necesitamos ver cuáles son esos síntomas. Por eso le decía, yo no me voy a enfocar mucho en la inestabilidad, pero en esto de la división, hermano, porque me llamó la atención cuando empezaba a ver los siete puntos, hermano, los 7 desórdenes que por lo menos el Señor me mostraba a mí, ver esto de la división. Ver esto de la división, eso es algo que nos va a nosotros a traer problemas, y no solamente eso, sino que no va a permitir que el reposo, que el descanso de Dios venga a nuestra vida. Yo quiero reposar, hermano. Yo le he dicho, Señor, yo quiero descansar. Yo voy a trabajar en tu hora, pero yo voy a descansar. Y me gustaba lo que cantábamos hoy, porque dice, Él suplirá toda mi necesidad. Él lo va a suplir, Él va a suplir tu necesidad, hermano. Lo que tú tengas necesidad, el Señor ya sabe y Él la va a suplir. O sea, tú tienes que descansar, nada más, descansa. Amén. Bueno, dice Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Bueno, entonces fijémonos en los que causan división. Pablo no está diciendo esos ni siquiera los miren, no, pónganles atención, prestemos atención. Cuando ya los hayamos identificado, entonces apartémonos de ellos. Vamos a apartarnos de los que causan división. Entonces yo necesito prestar atención, yo necesito abrir mis ojos y empezar a ver, ¿será que mire, en un momento determinado el Señor le tuvo que hablar a Pedro, hermano?
a Pedro y le dijo: apártate de, le dijo: tú me sirves de tropiezo, apártate de mí, Satanás, porque me sirves de tropiezo. ¿Por qué le servía de tropiezo? Porque le dijo: tú estás viendo las cosas como las ve el hombre y no las estás viendo como las veo yo. Entonces el Señor le tuvo que decir a Pedro: mira, yo te quiero mucho, Pedro, tú eres muy amado de parte mía, Pedro. Y se acuerda que cuando el Señor, después de aquel momento, hermano, cuando Pedro niega al Señor, el Señor le viene y le habla y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro tiene que 3 veces, hermano, la tercera, doblar sus rodillas delante del Señor y decir: Señor, sí te amo. Pero el Señor notó en Pedro algo. Cuando Pedro viene, hermano, y le dice: ¿cómo va a ser posible, Señor, que vas a llegar a la cruz? Yo no voy a permitir. Entonces el Señor dice: apártate de mí, Satanás, porque yo ya te he explicado, porque yo ya te conté el plan, pero resulta que tú me estás sirviendo de tropiezo cuando quieres poner tu carnalidad, tus propios pensamientos, y no estás permitiendo que la obra de Dios se cumpla. Entonces el Señor se apartó de Pedro. Jesús se apartó de Pedro. Entonces aquí está diciendo: hermanos, por favor, yo les ruego, mire, una rogativa de Pablo: hermanos, por favor, yo les ruego con todo mi corazón que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Por favor, hermanitos, fijémonos bien, abra bien sus ojos, dése cuenta de lo que está pasando. No se deje guiar por lo que le van a decir. No se deje guiar por lo que otra gente anda diciendo, por lo que otra gente anda hablando, hermano. No nos dejemos guiar. Dice la palabra de Dios que la iglesia no se debe dejar de guiar por vista, por lo que ve. Nosotros no nos vamos a dejar guiar por lo que estamos viendo, porque entonces, hermano, nos van a servir de tropiezo. Entonces, rogando, yo le ruego, por favor, en este año, que usted abra bien sus ojitos, porque el enemigo no quiere que usted entre en el reposo. Hay enemigos del reposo. Hay enemigos que no quieren que usted descanse. Hay enemigos que lo quieren, hermano, acabar. Si eso era lo que Faraón hacía, si Faraón, hermano, cuando vio que el pueblo se estaba multiplicando, entonces lo que vino a hacer es ponerle cargas más fuertes. No te dejes engañar. Necesitas entrar en el reposo de Dios. Yo necesito entrar en el reposo de Dios. Entonces, yo quiero que veamos esto. El perfil de los que causan divisiones. Amén. Porque ese es un desorden. Y Pablo hizo la aclaración en Romanos. Yo necesito fijarme, yo necesito ver el perfil. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo empieza? ¿Cómo denoto yo que es un hermano que va a causar divisiones? La Biblia es muy clara con respecto a esto, hermano. Porque era un problema en la iglesia del principio, si se estaban dividiendo. Entonces se recuerda que llegó el momento en el que unos decían: yo voy a seguir a fulano, yo voy a seguir a otros. Todavía andaba Juan el Bautista predicando, hermano, en aquel entonces, cuando Jesús todavía estaba en la tierra. Y Juan el Bautista tenía que detenerse si estaba Jesús ahí. Entonces necesitamos fijarnos cuál es el perfil, cuál es el comportamiento. ¿Cómo puedo yo notar que alguien está causando división, o que yo esté sirviendo de tropiezo, o que yo sea el malo, o que yo sea el que tenga desorden? ¿Cómo lo voy a notar? Entonces empecemos acá con algunas cosas que yo le quiero mostrar. Se lo decía el día viernes, Números capítulo 16 y versículo 2 y 3. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros.
porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esta es la historia de Coré que le hablaba. Ay, hermano, ¿sabe qué fue lo tremendo? Y me llamaba la atención que no fue uno, no fueron dos, fueron 250 hombres. De los que estaban alrededor de Moisés y de Aarón. Gente de renombre, gente, hermano, yo me imagino que era gente a la cual la gente, el pueblo de Dios respetaba, porque sabían que era de los que, hermano, Moisés tenía su confianza, eran de la mano derecha de Moisés, eran los que estaban ahí con Moisés. El Señor, hermano, hablaba a Moisés, los primeros que sabían lo que el Señor había dicho, eran ellos. Entonces la gente los respetaba. Pero había uno, Coré. Ese Coré, hermano, empezó a hablarle a todos y le decía, hermano, mira, ¿acaso no tú eres santo? No eres, y no, Dios está en medio de nosotros. ¿Por qué necesitamos entonces a este hombre aquí, pues? Entonces sabe que una de las cosas que podemos notar, como estamos viendo el perfil de los que causan división, es que no se sujetan a la autoridad, que no les gusta estar bajo autoridad. Esa es gente, hermano, que va a causar división. Ese era el problema de Coré. Coré no quería estar bajo el mando de Moisés ni de Aarón, y con ellos se fueron 250 también que estaban ahí, que prestaron su oído. Sí, hermano, tiene razón, hermano. Verdad, yo ya me había dado cuenta. Ay, hermano, ya planchaste, diría mi primo. Esa es una problemática hoy. Gente que no quiere estar bajo autoridad. Mire, al Señor le pareció excelentísimo a él el ponerme a mí aquí. No quise yo ponerme aquí al frente. El Señor dijo que era yo, y entonces mira, a mí me ha tocado que batallar contra eso, pero al Señor, a usted aquí lo trajo. No lo traje yo, lo trajo el Señor. Entonces, mire, le pregunto, ¿cometí errores Moisés? Cometí errores. Uno de los primeros errores que yo puedo ver de Moisés, hermano, cuando salen de la tierra de Egipto, es que Moisés no conocía, se le había olvidado el camino en el desierto. Si a Moisés lo pusieron a guiar, y Moisés no sabía cómo guiar al pueblo. Y otra cosa que Moisés vio, hermano, es que, mire, él quería acaparar todo. Error, él quería acaparar todo, no podía, por eso que él tenía que delegar. Eso le dijo su suegro: Moisés, por favor, levanta gente como tú, porque si no vas a desfallecer tú y contigo el pueblo. Ese es el problema. Él cometía errores, él los trataba de corregir. En aquel momento el Señor le dio las tablas de la ley, hermano, y se las mostró. Y viene Moisés en un momento de cólera, agarra las tablas y ¡pum!, las quiebra, como diciéndole: a mí no me gusta todo esto que está pasando, porque mira al pueblo. Hermano, errores. Pero no por eso no era el llamado de Dios. Y por eso le expliqué el día viernes lo que sucedió con Coré, la diferencia entre Coré y Aarón. Que aunque Aarón murmuró en contra de Moisés en aquel momento junto con su hermana, a Aarón no le pasó nada, aparentemente. Pero a Aarón se las iban contando. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo el trato de Dios con una oveja o con el pueblo a como lo es con el ministro. Esas son dos cosas diferentes. Porque una forma tiene Dios para tratar con usted y otra forma tiene Dios para tratar conmigo. Entonces no podía hacer lo mismo, porque a María, que era una de las del pueblo, a María sí le dio lepra, pero a Aarón el Señor le dijo: no, contigo vamos a tratar de otra manera, porque tú eres un líder del pueblo. No va a ser el mismo trato. Coré era uno de los líderes de ahí. Entonces el Señor: muy bien, pero entonces yo voy a mostrar algo aquí, va a pasar algo tremendo, porque es gente que no les gusta estar bajo autoridad. Esa es problemática dentro de la iglesia, hermano.
Yo se lo he dicho muchas veces a usted, hermano, con respecto a esto, ¿verdad? Yo, al final, ¿yo qué puedo hacer? Dice el apóstol a mí, dice, el estar bajo autoridad no es un requisito, hermano, para nosotros obedecer. ¿Cómo lo explico yo eso? Que él menciona, el apóstol menciona, y una orden que se dio a nosotros los pastores era que no se podía invitar a ningún pastor, a ninguna congregación, lo ha repetido muchas veces, sino primero se hace una consulta a la oficina apostólica para ver si se permite que ese pastor pueda salir. Pero resulta que a veces, hermano, se arma la fiesta, se arma la actividad y ya por último le van a preguntar al apóstol. Y entonces él dice, ya hablaste con él, ya, entonces ¿para qué me venís a preguntar a mí? Y como decía mi papá, porque a veces armamos el tamal y después vamos a preguntar si se puede comer. Pues ya está el tamal ahí, ahora hay que comérselo. Mi papá era tremendo, hermano. Fíjese que nosotros teníamos actividad en la iglesia, ya los domingos habían 2 servicios. Entonces había un servicio en la mañana y un servicio en la noche. Entonces yo, en el servicio en la mañana, yo llevaba escondida mi ropa para ir a jugar después de la iglesia con mis primos. Y yo me iba con ellos y yo sabía que en la noche rezaba. Pero yo ya había hablado con él, mira, nos vamos a juntar y después de él. Y en algunas ocasiones mi papá nos oyó murmurar. Entonces cuando ya llegábamos a preguntarle a mi papá, no decía. O a veces ya ni me pregunté. No. Y cuando uno pensaba que él decía iba a decir que sí, le decía que no. Entonces ya uno ya todo desinflado, hermano. Pues ya no voy a agarrar la bolsita uno con sus chivas, hermano, para la casa de regreso. Porque él es la autoridad. Bueno, usted fue hijo también, o es hijo, usted sabe lo que eso es. Cuando el papá dice que no es no. Así debe de ser. Eso es estar bajo autoridad. Eso es estar bajo autoridad. Mire, algo que mis hijos y usted a veces ha notado, me ha tocado que llevármelos a la oficina, a ellos también al cuartito, a mis hijos. Pero ellos saben una mirada mía, saben lo que significa. Y a veces yo no tengo que decirle ya mucho, solo Marcos, ¿verdad? Así usted con sus hijos, ¿verdad? Eso es estar bajo autoridad. Pero mire, ¿por qué le pongo eso? Porque dentro de la iglesia les hablamos, damos instrucciones y decimos, pero hay gente que no quiere estar bajo autoridad. Entonces dice acá, mire lo de Coré, yo continúo. Judas capítulo 1 y versículo 8, Biblia al día. De la misma manera estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ese es otro problema, hermano. Hay gente que se atreve a maldecir, hermano. Hay gente que se mete se mete a decir cosas, hermano, que no debería estar diciendo. Dice la Biblia, porque ese pasaje de Judas usted lo ve porque habla él con respecto a estos individuos, que en un momento dice que ni en aquel momento cuando querían llevarse el cuerpo de Moisés, ni siquiera el arcángel profirió palabras contra el diablo, porque reconoció él no estaba en esa categoría, él no estaba en ese nivel para poder hacerlo, pero él dijo en el nombre del Señor Jesús. Entonces cuando nosotros nos metemos a hacer cosas que no nos corresponden, entonces estamos nosotros, hermano, despreciando la autoridad. Y empezamos a decir cosas que no deberíamos de estar diciendo. Eso es despreciar la autoridad. Porque no nos corresponde a nosotros. Entonces vamos a estar sujetos. Seamos gente sujeta a la autoridad que Dios ha puesto en el lugar donde estamos, hermano. Mire, si usted va de visita a otro lugar, a otra congregación, donde sea que usted vaya, a la Conchinchina, donde quiera, usted se va a tener que someter bajo la autoridad del que está ahí en esa casa. Porque ¿cómo le gustaría a usted que yo fuera a su casa y yo empezara a mandar?
que manda soy yo, no es usted. Ah, bueno, pues ahora usted viene a mi casa, usted no va a mandar tampoco. Entonces todos sabemos de reconocer eso, pero hay gente que se pasa, hermano. Yo le conté de un caso, no sé si se lo conté, de un hermano. A mí me lo comentaron y me lo comentó el pastor Eric, que usted conoce, una situación que se dio en la iglesia de él, hermano. Llegó un hermanito de Guatemala que sabía tocar un instrumento y estaba medio aprendiéndolo a tocar, y el pastor Eric llama al pastor de este hermano y le dice: ¿me das permiso, pastor, para que yo pueda tomar al hermanito que vino acá de visita, para que le dé unas clasecitas a los hermanitos ahí que están enseñando? Amén, dijo el pastor, que le dé. Entonces viene el hermano y empieza a enseñarle, pero se da cuenta, por eso le decía del orden, se da cuenta que ellos tenían un solo chirmol, según a la perspectiva de él. Es que en Guatemala no hacemos las cosas así. Es que en Guatemala no se puede hacer, así tocamos, que en la nota que toca, y hermano, y empezó a hacerles. Entonces él en un momento determinado viene y le dice al pastor: es que lo que pasa es que usted lo que tiene en el púlpito es un gran desorden. Esa gente ni siquiera canta, esa gente ni siquiera profetiza. ¿Y dónde está el bautismo con él? ¡Y, hermano! Empezó a carro. Y entonces le dijo el pastor: perdóneme, le dijo, pero aquí está en mi casa. Así que usted mejor agarra sus chivas y se regresa a la casa donde salió. ¿Qué le parece a usted? Que alguien que viene a visitar venga a dar órdenes aquí de cómo deben de ser las cosas. No, pero aquí está una autoridad. Yo no me puedo pasar a esa autoridad. Entonces debemos de respetar, hermano. Y al hermanito ese lo cuadraron allá donde el pastor Eric, y lo cuadraron en Guatemala cuando llegó. De una vez cruz y calavera. Y el hermano, mire, tanto fue así que se fue de la iglesia. Porque ahora resulta que el pastor es el culpable. No, hermanos, y los desórdenes que nosotros andamos haciendo, nosotros mismos debemos de corregirlos, pues, y aceptar que estamos mal. Pues le estoy hablando con respecto a la autoridad. Entonces, una de las cosas que nosotros empezamos a notar, porque dice Pablo en Romanos: fíjense en los que causan división. Entonces, notemos estas cosas. Son gente que no quiere sujetarse, no quieren estar bajo autoridad y que desprecian la autoridad. Usted siga leyendo el contexto de todo esto, hermano. En los versículos siguientes habla con respecto a Balaam y a Coré. Despreciaron la autoridad. Perfil. Bueno, mire este otro. Proverbios 16:28. Biblia al día. El perverso provoca contiendas, y el chismoso divide a los mejores amigos. Ay, hermano. Gracias a Dios, hermano, que aquí no tenemos mucho que decir con eso de los chismes. Eso de los chismes, hermano, eso es tremendo. Ahí, mire, Proverbio lo dice. Divide hasta los mejores amigos. Aquellos que, hermano, tenían un chisme, puede hacer que eso se desborone. El chismoso, tenga cuidado, porque los chismes traen divisiones. Cuando los chismes empezaron si no se atacan, hermano, y si no se paran, van a causar división dentro de la iglesia. ¿Cuántas iglesias hoy en día, hermano, han sido divididas a causa de chismes? Por eso yo le he dicho a usted que si le vienen a contar cositas malas de mí, mejor, mire, no los mande a volar, mejor mándelos para conmigo y véngase con él y los vamos a confrontar. La gente no le gusta ser confrontada. A la gente no le gusta ser confrontada. Mire que el pastor dijo esto, que dijo, muy bien, eso dijo el pastor, muéstremelo donde lo dijo, pues. O vamos donde el pastor, hermano. No, que no. Entonces, ¿sabe qué? Pablo dice: apártate de él. Perfil, ya lo noté, ya me di cuenta. Chismes. No se dejen volver, hermano. Gracias a Dios, hermano, esto aquí no se da. Aquí en Winnipeg eso no se da. Chismes aquí en Winnipeg se podrán dar en otro lugar.
tampoco en Edmonton, ¿verdad? Pero en otro lugar sí se dan los chismes. Tenga cuidado con la gente chismosa, aún en el teléfono, aún en el teléfono. Así debe de ser. Mire ahora esto de las redes sociales, hermano. Ay, Dios mío, eso es tremendo, porque ahora yo no necesito preguntarle a la gente dónde andan, solo me meto a Facebook y ya sé dónde andan. Pero resulta que, mire, ese es otro problema, hermano. La gente usa para mal esas cosas, porque resulta que lo vieron a usted tomándose su foto y resulta que detrás de la foto había un arbolito de Navidad. Ya vio, el hermano celebra la Navidad y usted tal vez iba pasando por ahí, se tomó la foto, pues. Chismes, y allá lo quieren dividir. No, hermano, por favor. No, si tanta duda tiene, pregúntele. Fíjese, hermanito, que había una foto aquí de usted, pero atrás hay un arbolito de esos. Eso es tremendo. Y mire, el apóstol lo decía con respecto a eso. Gracias a Dios, esa fiesta ya pasaron. Pero si usted se recuerda, cuando nosotros empezamos en la iglesia, empezamos en una iglesia donde esas cosas se hacían, y en el púlpito ponían sus adornos. ¿Y qué iba a hacer uno? No se los iba a quitar, ahí que había que dejarlo, pero no por eso uno también estaba de acuerdo con ellos. Pero por eso tenemos que tener cuidado, hermano. No a los chismes, no a los chismes. Ya sabe, si le vienen a decir algo de mi persona, muy bien, hermano, qué bien, me alegro que usted lo haya oído. ¿Sabe qué? Vamos a ir con el pastor, o yo le voy a contar que usted me dijo, y así lo vamos a calmar. Tranquilos, tranquilos, no se preocupe usted. Dice que el que no le, ¿cómo es la cosa? Que el que nada debe, nada teme. Amén. Entonces, los chismosos dividen hasta los mejores amigos. Mire este otro pasaje. Primera de Tesalonicenses 6, versículo 4 al 5, nueva traducción viviente. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Ay, mire este pasaje. Todo aquel que venga enseñando algo contrario a lo que nosotros le estamos enseñando, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque esa es gente que tiene, mire, el deseo enfermizo, dice ahí, de querer causar divisiones, de querer causar calumnias, hermano, todos celos dentro de la gente. ¿Por qué? Porque vienen a enseñar, y cuando aquí están hablando, hermano, Pablo está hablando, está diciendo con respecto a la sana doctrina. Nosotros les estamos enseñando a ustedes la sana doctrina, pero tengan cuidado porque va a venir gente que todo lo quiere discutir. Todo lo quiere discutir, para todo es un tema de discusión. Porque lo único que quieren, hermano, es enseñar lo que ellos tienen. Y entonces Pablo se detiene y dice, mire, todo aquel que venga enseñándole algo contrario a lo que nosotros le estamos enseñando, tiene un deseo enfermizo de causar una división. Entonces no podemos, hermano. Usted no puede permitir eso. Bueno, hermano, mire que vamos a estudiar, o que lo inviten a un discipulado. Usted va a ir por allá, hermano, de repente en sus vacaciones, usted va, y le están enseñando. Usted tiene que algo que nosotros no hemos enseñado. Usted cuestione y diga, bueno,
¿Será o no será? Hágalo de Berea. Yo se lo he dicho. Yo no tengo problema con eso. Yo no tengo problema con eso. ¿Sabe que algo que sí yo aprendí, hermano, y me costó aprenderlo? Es que yo al principio, cuando trabajaba en lo secular, yo me ponía a oír las predicaciones de nuestro apóstol. Entonces yo pasaba mi trabajo con los audífonos puestos y cuando había algo importante yo lo apuntaba y yo lo escribía, que él decía. Y entonces luego yo iba, hermano, a la casa y empezaba a investigar qué era lo que pasaba, qué era lo que él quiso decir ahí. Porque sabe que a veces es el problema, que a veces oímos lo que otro dijo y no tenemos, hermano, el anhelo ni de siquiera averiguar si lo que dijo está en la Biblia. Y entonces por eso es que mucha gente critica lo que no conoce. O sea, hay gente que viene a predicar, hermano, aquel versículo que mucha gente dicen que está en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso en la Biblia? La Biblia no dice eso. Amén, amén, dicen todos. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Perdónenme. Entonces, yo debo de cuestionar. O sea, tampoco nos vamos a dejar dar a tole con el dedo. No, usted pregunte. Para eso tenemos los días martes, los días viernes, que hermano, podemos preguntar. Y le invito los días sábados. Vamos a empezando sábado 3 de febrero, empezamos la escuela de doctrina, para que usted venga, se apunte. Pero ya le dije, es un compromiso, es una escuela, por lo tanto hay reglas en las que usted debe de escuchar. Entonces, ahí es donde se pregunta. Pero resulta que a veces viene gente a querernos enseñar cosas, hermano, que nada que ver con lo que nosotros estamos aprendiendo. Y yo le estoy hablando acerca del perfil de los que causan división. Entonces ya le dije, es gente que no se quiere someter bajo autoridad, es gente que viene, mire, que obra por medio de chismes, y es gente que lo que quiere predicar es lo que ellos quieren, hermano, no lo que la palabra de Dios dice. Cosas diferentes a las nuestras. Estos provocan discusiones. ¿Por qué provocan discusiones? Porque resulta que yo le estoy enseñando una cosa que a usted, otro viene y le enseña a otro, entonces ya usted empieza a discutir. Bueno, pero si el pastor dijo allá, y empiezan discusiones. Y las discusiones terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Eso son gente que siempre va a causar problemas. Siempre van a causar problemas. Entonces mejor apartemos. Mejor apártese. No vamos a permitir las divisiones. Y yo termino con este pasaje. Segunda de Tesalonicenses 3:6 y 14. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Ese Pablo era tremendo, hermano. Pablo era tremendo. Pablo, hermano, encontraba a alguien dentro de la iglesia que andaba desordenadamente, andaba causando divisiones. Pablo lo señalaba y le decía al pueblo: con fulano de tal, no se junten. Yo se le estoy dando una orden, no se junten. Es una orden que Pablo estaba dando. Y luego dice en el 14: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señálenlo y no se junten con él. Y de la división hay mucho que hablar, hermano, pero yo lo voy a dejar ahí
Pero necesitamos pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo ordene nuestra vida. Si hay síntomas de todo esto que le dije, hay desorden. Y entonces necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. No permitamos que el desorden gobierne nuestra vida. No permita, hermano, que las cosas que sucedieron, por eso le decía de los problemas de la iglesia del principio, las cosas que sucedieron en la iglesia del principio, no permitamos que nos afecten a nosotros. Ya basta, ya tanto tiempo luchando con esto, que es un proceso, el orden es un proceso, claro, pero necesitamos empezar ese proceso, no se quede así nada más. Ordene su vida, ordene su vida. ¿Cuántos quieren ordenarse delante del Señor? Quieren permitirle a Dios que sea Él el que te ordene. No va a ser el hombre, hermano, no va a ser el hombre, tiene que ser Dios. Ya le expliqué al principio, porque mi perspectiva no puede ser su perspectiva. Por eso dice la Biblia que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Entonces mejor digámosle: Señor, ordéname tú. He estado viviendo una vida desordenada, he estado viviendo una vida sin orden delante de ti, y hoy pidámosle al Espíritu Santo que nos ordene en el nombre del Señor. Se pone de pie un momento y oramos al Señor, y desechemos de nuestro corazón toda inestabilidad, desechando de nuestro corazón toda división, desechando de nuestro corazón toda decepción, todos celos, todos pleitos, todo aquello que nos impida acercarnos delante de Dios, contiendas, desobediencias, falsas enseñanzas, inmoralidades, en el nombre del Señor. Levante sus manos. Yo quiero bendecirlo. Yo estoy agradecido con Dios porque me ha dado un pueblo que ha aprendido lo que es estar bajo autoridad, porque me ha dado un pueblo en el cual no tenemos problemas de chismes. El Señor ha arrancado eso del corazón de muchos, pero hay un pueblo que ha aceptado las enseñanzas. Hay un pueblo que está comiendo palabra, hay un pueblo que está atesorando esta palabra. Pero hoy, en el nombre del Señor, vamos a desechar todo espíritu de división. Vamos a sacar de nuestro corazón todo espíritu de división. Si nos han estado atacando, si nos han estado queriendo dividir, en el nombre del Señor Jesús, en esta tarde vamos a reprender todo espíritu de división. Porque vamos a poner orden en nuestra vida, porque vamos a ordenar nuestro camino. Y por eso decía Pablo que nosotros debemos de ser gente que esté bajo un mismo sentir, bajo un mismo fluir, de acuerdo, porque no vamos a permitir la división. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor, porque hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. En este momento, Señor Jesús, nos ponemos delante de ti, Señor, anhelando que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nuestra vida sea ordenada, Señor. Que entremos en el proceso, Señor, en el cual tú vas a empezar a ordenar, Señor, aún nuestros pensamientos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en este momento venimos delante de ti, Señor, echando fuera, Señor, de nuestros corazones y de esta casa, Señor, toda decepción, Señor. En el nombre de Jesús, toda decepción, Padre Celestial.
pueblo que se ha sentido decepcionado, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, echamos fuera ese espíritu de decepción, Señor. Porque tú eres un Dios de orden. Y tú estás llamándonos ahora, Señor, a poner orden a nuestra vida. No queremos, Señor, caminar decepcionados como gente decepcionada, Señor, sino al contrario, Padre celestial, cuando nuestra vida entra en el orden tuyo, Señor, las cosas cambian, Señor. Por eso en este momento, Señor, echamos fuera toda decepción, Señor, de tu pueblo. Venimos reprendiendo en el nombre de Jesús todo espíritu de división, todo espíritu de chisme, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Venimos arrancándolo de nuestro corazón, pero también echándolo fuera, Señor, porque esta casa es tu casa, Señor. Y nosotros vamos a caminar de acuerdo, Señor. Nada se va a interponer, Señor, entre tú y nosotros, Señor. Padre celestial, en esta tarde, Señor, venimos reprendiendo, Señor, en tu nombre, Señor, todo espíritu de división, de chismes, de contiendas, de celos, de inmoralidad, Señor, en el nombre de Jesús. Nos sometemos, Señor, primeramente bajo tu autoridad, Señor. Y nos sometemos bajo las autoridades que tú dejaste, Señor, en esta tierra para nuestras vidas. Yo bendigo, Señor, a mi apóstol, Señor. Yo bendigo mi cobertura, Señor, en esta tarde. Y te doy gracias, Señor, porque me has enseñado el principio, Señor, de autoridad, Señor. Que para poder estar bajo autoridad, Señor, para poder tener autoridad, yo necesito estar bajo autoridad. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo su familia, Señor. Te doy gracias por este privilegio, Señor, que me das, de poder estar, Señor, bajo estas alas, Señor. Poder estar, Señor, bajo esta autoridad, Señor. Asimismo, Señor, yo bendigo a tu pueblo, Señor. Y con autoridad, Señor, con esa autoridad con que me ha sido delegada, Señor, yo vengo en esta tarde, Señor, echando fuera, Señor, todo espíritu de división, Señor, en medio de esta congregación. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, lo reprendemos en tu nombre, Señor. Padre celestial, gracias. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos muestras a través de tu palabra, Señor, que no podemos estar caminando en desorden, Señor. Tenemos que ordenarnos, Padre, para poder recibir ese reposo que tú estás enviando sobre nosotros, Señor. Ese descanso para nuestras vidas, Señor. Ponnos junto a corrientes de agua, Señor. Ponnos, Señor, en pastos verdes, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque tú obras en nuestras vidas todavía, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Y a ti sea dada toda la gloria, toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Todo cuanto quiero y más está en ti.
ansiedad tú calmarás. Porque escondida está mi vida en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, estar una vez más en tu casa. Gracias, Señor, por cada uno de los presentes. Y en esta hora, Señor, pedimos por los ausentes. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, Señor, donde quiera que estén, Señor, en la distancia aún, Señor, te pedimos que los guardes, que los protejas, Señor, que los tengas con bien, Señor, en el nombre de Jesús. Extendemos hoy, Señor, nuestro manto, Señor, de cobertura sobre cada uno de ellos. Y te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, que sea llegada a ellos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, y que también sean redargüidos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por ellos. Y en nosotros, Señor, por favor, Padre Celestial, trae una doble porción para nuestras vidas en esta semana. En el nombre de Jesús, Señor, que todo lo que emprendamos, que todo lo que hagamos tenga éxito. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Señor les guarde. Recuerde que tenemos nuestro servicio el día martes, el día viernes, el día domingo. Este fin de semana yo voy a estar fuera. Voy de visita a los hermanos de Edmonton. Pero el día 3 de febrero iniciamos nuestra escuela de doctrina. El día 24 de febrero, que es un día sábado, tenemos un ayuno, así que le espero para ese